Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Estamos contentos? Así es, ¿verdad? ¿Ya viene preparado? ¿Sí? ¿Su corazón también, hermanos? Qué bueno. Siempre he dicho, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, como dice el nombre, viene del verbo restaurar, por eso se llama restaurante. Y pues lo que tratamos es de comer y comer todo lo que podamos. ¿No es así, hermanos? Y más si es buffet, donde no hay límite, nada más nuestro estómago es el límite. Entonces lo que queremos es salir bien nutridos. Bueno, a veces ni nos interesa lo nutrido, ¿verdad? Pero lo que queremos es salir bien comidos y bien llenitos. Entonces, ya salimos ahora sí con muchas energías y con muchas ganas. Y ya salimos restaurados físicamente. Así que en esta mañana, pues yo no los voy a invitar a un restaurante, pero sí los voy a invitar a que restaure su corazón, su alma, su ser, a través de la palabra de Dios, que es el alimento del Espíritu. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón abierto, que podamos recibir su palabra y que quitemos todo prejuicio de delante de nosotros para que podamos recibir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque ese es el propósito al venir aquí, ¿verdad? Usted se levantó temprano, no para venir a socializar, bueno, a lo mejor para venir a ver a nuestros hermanos, a sus hermanos, y a lo mejor sus hijos coincide que aquí vienen, ¿no? O los nietos, como en mi caso, que también a veces aquí los veo, ¿no? Pero el principal motivo es para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y para ser edificado y para hacer cambios en nuestra vida. Amén. Porque es necesario hacer cambios en nuestra vida cada día, hermanos. Cambios en el sentido positivo, obviamente. Cambios que tengan que ver con la dirección de la palabra del Señor. Así es que en esta mañana vamos a pedirle al Señor que quite de delante de nosotros todo lo que estorbe y que nos dé un corazón receptivo y que estemos atentos a lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Si de repente me falla la garganta, les pido disculpas de antemano, hermanos. Ya la semana pasada estábamos listos, pero a la gripa se le ocurrió visitarnos y ya no se pudo, ¿verdad? Pero ya estamos bien, gracias a Dios. Ayer fui con el médico y me dijo, ya estás bien, nada más un poquito inflamada la garganta, pero no traes infección, no traes nada. Así es que no tengan cuidado, hermanos. Estamos bien, gracias a Dios. El tema que quiero tratar con ustedes que en esta mañana se llama un llamado a la santidad de parte de Dios. Un llamado a la santidad de parte de Dios. Y le voy a pedir que abra su Biblia allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Un llamado a la santidad de parte de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. La porción que vamos a leer es la continuación de lo que comienza en el capítulo 11, que seguramente muchos ya habrán leído y conocen la historia, ¿no? No vamos a leer el 11 para no tomar mucho tiempo, pero sí vamos a comenzar ahí en el 12. Y vamos a leer a partir del versículo 'Les dije el 12, ¿verdad, hermanos? No, es el 11, hermanos, discúlpenme. Es el 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer a partir de casi terminando el 11. Es que también vamos a leer el 12, hermanos, ¿sí? También vamos a leer el 12. Entonces vamos a leer desde el capítulo 11, pero de los últimos dos versículos, que es el 26 y el 27, y nos vamos a ir hasta el 12, 14. O sea, capítulo 12, versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora, le voy a pedir que con su vista usted me siga, yo lo voy a leer. Y esté atento y ponga atención, porque a veces leer nos distrae un poquito, ¿verdad? Así leer en voz alta, por el asunto de
de estar todos acorde. Muy bien, entonces estamos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Comienzo desde el versículo 26. Dice así: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice el 12:1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta ahí, hermanos. La porción que acabamos de leer es el desenlace de la historia del pecado de David con Betsabé. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? ¿Alguien ha leído esta historia? Esta comienza en el capítulo 11. ¿Ya la han leído? ¿Ya conocemos esa historia? Le doy un repaso en menos de un minuto. David dice que estaba en el terrado de su casa y a lo lejos vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer de aspecto hermoso, era Betsabé. Y dice que mandó preguntar por ella y le dijeron: es Betsabé, mujer de Urías Heteo. Y cuando le dicen mujer de Urías Heteo se entiende que él sabe que es casada, ¿no? Después dice que manda por ella y la trae y duerme con ella. Y ya después ella se purifica y se va a su casa.
y ya después ella viene como a los, no sé, esto lo saben más las hermanas, ¿verdad? Que han tenido hijos, que son mamás, 30 días, 45 días, ella viene y le dice, estoy embarazada. Y después él manda llamar a su esposo y le dice, ve y duerme con tu mujer. Él no quiere, Urías Eteo. Él queda fuera de su casa con la fidelidad a su señor, a su señor, al ejército, a Dios. Y después David lo manda a lo más recio de la batalla a través del capitán del ejército Joab, y le dice, ponlo en lo más recio de la batalla, ahí en el frente. Y lo pone Joab y muere Urías Eteo. Entonces esto que acabamos de leer es lo que es la continuación, es el desenlace, hermanos, de la historia del pecado de David con Betsabé y de Urías Eteo, el esposo. Ahora, en esta etapa de la historia, David pasa por un momento muy triste, hermanos. Es una etapa muy triste, muy oscura, que manchó una vida casi digo impecable delante de Dios, ¿sí? Y digo impecable no porque no tenga pecado, sino casi perfecta delante de Dios. David fue un hombre obediente al Señor, fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, y Dios le amaba y Dios le amó siempre. Y por amor a David, Dios conservó el trono allí. Y por eso cuando el Señor Jesucristo va caminando y le llaman Jesús, hijo de David, Él no lo niega, porque viene la descendencia, ¿no? Y es un privilegio precioso que Dios le da a David, porque Dios amó a David, hermanos. Pero hay una manchita aquí que tiene David, ¿no? Pero independientemente de eso, la vida de David delante de Dios fue casi perfecta, hermanos. De hecho, hay una referencia, hay una mención. Mire, le voy a pedir que sin perder ahí 2 de Samuel, que ponga un separador, pero vayamos ahí a 1 de Reyes capítulo 15, y hay una mención que se hace acerca de este asunto, y esto me llama la atención y me recuerda que Dios no olvida nada, y que una vida recta delante de Dios el Señor siempre la va a tomar en cuenta. En 1 de Reyes capítulo 15, miren el versículo 3 al 5, lo que está hablando aquí es acerca del rey Abiam, ¿sí? 1 de Reyes 15, ¿estamos ahí, hermanos? Mire, dice el versículo 3, acerca de Abiam, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón ¿de quién? De David, su padre. Mas por amor a David, miren lo que hizo Dios con este rey. Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Ahora lea conmigo el 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Se fija, hermanos? Mire cómo hace mención el escritor de Reyes. Dice, de ninguna cosa, hablando de David, que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, David. Y luego dice, salvo, o es decir, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, David tuvo una vida intachable delante de Dios, con excepción de este hecho, ¿sí? Estos actos que cometió David, hermanos, prácticamente fueron una mancha en su vida, o sea, en la vida de David. Fue una mancha, hermanos. Es como cuando compras un traje nuevo. Yo no sé cuántos han comprado un traje nuevo, y luego lo compras, ¿no? Y está impecable, está perfecto el traje, o el vestido. Las hermanas, ¿no? Si a uno de varón se le cae una manchita en el traje, no tiene tanto problema, pero si a una mujer que compra un vestido nuevo, ese vestido que tanto le gusta, y lo compra y dice, este vestido lo voy a estrenar el domingo, ¿amén, hermanos? Porque está bien bonito, o lo voy a estrenar en el día del aniversario,
o en el día del aniversario de femenil, o en el día de mi cumpleaños que mi esposo me va a llevar a cenar. Amén, hermanos. Entonces, es un vestido bonito, ¿no? Que les da mucha ilusión, pero si de repente les causa, se le cae algo, alguna manchita o algo, entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Y quieren un vestido nuevo las hermanas. Entonces, no hay ningún amén. Qué bueno. Se conforman con el mismo vestido. Entonces, hermanos, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? La vida de David fue casi impecable delante de Dios, fue casi perfecta en el sentido de obediencia en todo, con excepción de este pecado de Urías Eteo y de Betsabé. Ahora, que también, hermanos, trajo vergüenza a la vida de David, porque fue un pecado público, un pecado conocido por todos, no nada más por todo Israel, sino también por todas las naciones vecinas. Entonces, este pecado también trajo vergüenza a la vida de David, porque le voy a decir algo, hermanos, el pecado trae vergüenza, y más cuando es público. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que estar bien atentos y estar siempre mirando, hermanos, nuestro proceder para que no caigamos. Y si caemos, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque el pecado trae vergüenza. Mire, hay una porción, vamos ahí a Eclesiastés, y esto fue lo que prácticamente le pasó a David, ¿no? Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10, 1. Miren lo que dice Salomón. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Eclesiastés 10, 1. Vamos a leer juntos este versículo. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque una mirada incorrecta, una palabra incorrecta, una actitud incorrecta a veces pueden marcar la diferencia, hermanos, y puede herir a muchos que tienen la mirada puesta quizás ahí en ti. Entonces, el pecado de David trajo vergüenza, y el pecado, hermanos, cuando lo permitimos en nuestra vida y es público, es decir, se da cuenta toda la gente, no lo sé, pues ya no eres el mismo, ya no te ven igual, ¿sí? Aunque hayas cambiado y te hayas arrepentido, lo cual es posible, Dios te puede restaurar, pero aún así cuando las personas te ven, si tienen mucho tiempo que no te ven y después te los encuentras y supieron lo que hiciste, lo primero que van a pensar de ti es en eso que hiciste. Entonces, por eso, hermanos, la constante oración de pedirle al Señor: Señor, líbrame de las tentaciones, líbrame del pecado, líbrame de caer en algo que vaya a afectar mi vida, mi testimonio, pero sobre todo que se vaya a manchar tu nombre, que se vaya a blasfemar tu nombre. Sí, líbrame, Señor, de pecar contra ti. El pecado, hermanos, no solamente trae vergüenza a la vida del creyente, también se blasfema el nombre de Dios. Mire, regresemos allá a segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 14, ya lo leímos, ¿verdad? Pero ahora quiero que usted lo lea junto conmigo. Segundo de Samuel 12, 14. Mire lo que le dice Natán a David. ¿Estamos ahí, hermanos? 12, 14. Lo leemos, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mas por cuanto con este asunto, ¿cuál asunto? El pecado del adulterio, el pecado del homicidio con Urías Eteo. Todos se dieron cuenta, hermanos. No hubo quien no se diera cuenta de lo que David hizo. Entonces le dice Natán: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar. Qué tremendo, ¿no? Hiciste blasfemar. ¿Qué se blasfemó, hermanos?
el nombre de Dios. Dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, dice Natán, morirá. Ahora, dice Natán, más cuanto por este asunto hiciste blasfemar, y luego dice, a los enemigos. Ahora, ponga atención. Quiero que usted me diga si es correcto, si estoy leyendo correctamente. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Israel. ¿Así dice? ¿Así dice, hermanos? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿A los enemigos de quién? A los enemigos de Jehová. Es decir, Natán no menciona a los enemigos de Israel, dice a los enemigos de Jehová. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Sabe quiénes son los enemigos de Jehová? ¿Sabe quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios, hermanos, son los principados, son las potestades, son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que menciona Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 6. Es decir, todos los grados diferentes de autoridad demoníaca comandados por el propio Satanás, que se presenta cada día delante del Señor para citar delante de Dios los pecados de sus hijos, hermanos. Perdón. Y así blasfemar su nombre. Como cuando le responde a Dios, ¿se acuerdan? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Le dice el diablo a Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado, le dice el diablo al Señor. Y luego le dice, pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Gracias, hermano. Ya me entró una crisis de tos, ¿no? Eso no estaba planeado. Pero así le dice Dios, así le dice el diablo, hermanos. Así le dice el diablo. Hermanos, cuando hacemos cosas malas, aunque Dios lo sabe desde que estamos pensándolas, maquinándolas, tratándolas aquí en nuestro corazón, pero el primero que va a chismearse la presencia de Dios es el diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12:10, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tengamos cuidado, hermanos, para que el nombre de Dios no sea blasfemado con nuestros actos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque cuando hacemos algo malo, ¿sabe qué pasa? El diablo va hasta la presencia del Señor y le dice, ¿no has visto a tu hijo fulano? Y póngale su nombre. Mira lo que anda haciendo. ¿No has visto a tu hija, la que se cree muy espiritual ahí en la iglesia, la que enseña? ¿No has visto a tu hijo, el que predica, el que enseña, el que canta, el que dirige? Mira lo que anda haciendo. ¿Y qué hace el Señor? Nada, hermanos, se queda callado. Gracias a Dios que tenemos un abogado a su derecha y que le dice, Padre, perdónalo, Padre, porque es hombre, porque es humano, perdónalo, por amor a mi nombre. Así, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Natán le dijo a David que los enemigos de Dios habían blasfemado con su pecado. Era necesario el castigo para mostrar a un Dios justo. Por eso el niño tuvo que morir, hermano. Ahora, cuando está hablando Natán con David, hay un momento clave en que da un giro a la vida de David, a su percepción de las cosas. Regresemos ahí a 2 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel, capítulo 12. Este momento, hermanos, lo ubica en la realidad
Y así como el hijo pródigo, ¿se acuerda el hijo pródigo? Hay una frase que lo ubica en la realidad, que nos da el evangelista. ¿Se acuerdan de esa frase? Y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Como el hijo pródigo, a David se le cae la venda y ve la magnitud de todo lo que ha hecho, hermanos, y se da cuenta de todo lo que ha hecho. Y ahí en el versículo 13 del capítulo 12, segundo de Samuel, David exclama una verdad que no había podido ver por más de 9 meses, porque el niño ya había nacido cuando llegó Natán con él. Algunos creen que era casi un año. Dice el versículo 13. Entonces, lea conmigo por favor, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Allí se le cae la venda a David. Esta expresión, hermanos, escuche bien, es la antesala del perdón y de la salvación. ¿Cuántos quisiéramos que la dijeran nuestros amigos, sí o no? Pequé contra Dios. ¿Cuántos quisiéramos que la dijeran nuestros vecinos, nuestros familiares que no conocen al Señor? Ese familiar, ese hermano, esa hermana que tanto amas, quizás algunos tu papá, tu mamá, que aún no conoce al Señor. ¿Cuántos quisiéramos que dijeran esa frase: he pecado contra Dios y necesito su perdón? Nuestros hijos, hermanos, que se han apartado, que volvieran en sí, dijeran esta expresión: papá, mamá, he pecado contra el Señor y necesito el perdón de Él. ¿Cuánto anhela Dios que digamos esta expresión cada día, hermanos? Reconociendo nuestros pecados: Señor, he pecado contra ti. Esta expresión marca el antes y el después de un proceder incorrecto hacia uno correcto, hermanos. Todos aquellos pensamientos y dardos que había en la mente de David durante más de 9 meses, durante casi un año, gracias, hermano. Por lo menos, porque como les digo, el niño ya había nacido. Todos esos pensamientos como: todo está bien. Todos esos pensamientos como: nadie dijo nada. No pasa nada. Salió a la perfección. No hiciste nada malo, David. Eres el rey, puedes hacer lo que quieras. Y el más peligroso: nadie se dio cuenta. ¿Cuántas veces pensamos así? Nadie se dio cuenta. Qué bueno que no está el pastor aquí. La que se me salió, y qué bueno que no estoy en la iglesia. Lo que dije, y qué bueno que nadie me vio. Lo que vi, qué bueno que no hay nadie alrededor. Qué peligroso es ese pensamiento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una falacia. Es una verdad disfrazada. Es una mentira disfrazada de verdad. Porque eso de que nadie se dio cuenta es falso, hermanos, porque el principal sí se da cuenta y es Dios que nos mira todo el día. Y seguramente David en un momento de ese año, o quizás todo el año, ¿no?, llegó a pensar: nadie se dio cuenta. Todos esos pensamientos desaparecieron cuando él dice: pequé contra Jehová. Mentiras disfrazadas de verdad. Como cuando el diablo pone dardos, hermanos, de falacia en nuestra mente y las creemos. Mentiras disfrazadas de verdad. Es entonces ahí que hay un cambio en la vida de David. Cuando David reconoce su condición de pecado, su vida da un giro completo. Y es entonces cuando clama a Dios, es de manera inmediata, hermanos, ¿sí? Aunque lo encontramos en otra porción, pero es de manera inmediata. Claro, en un tiempo donde él está a solas con el Señor, pero es de manera inmediata.
cuando clama a Dios y hace esa preciosa oración de confesión de pecado y de arrepentimiento, abriendo su alma y su corazón delante del Señor, comenzando con estas palabras, y escúchelas: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51, por favor, vamos hacia allá. Salmo 51. Este salmo, hermanos, lo escribió David. Y yo no sé, ahí en su Biblia, a lo mejor ahí viene una pequeña referencia. En la mía dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. ¿En la de usted dice algo parecido? Así es, ¿verdad? El Salmo 51, hermanos, yo lo llamo así. Es un salmo precioso. Yo no sé cuántos lo han leído. ¿Cuántos han leído el Salmo 51 completo? Si no lo ha leído, léalo. ¿Sí? Léalo, pero no lo lea una vez. Léalo varias veces y léalo despacito, ¿sí? Yo le llamo así, al Salmo 51, yo le llamo así. Para mí, es el reclinatorio de los creyentes. Así de sencillo. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces he tenido que ir al Salmo 51 para ponerme a cuentas con el Señor. Muchas veces, hermanos. Y cuando uno se tiene que ir a poner a cuentas con el Señor, entonces lo más bonito y lo más indicado y lo más correcto es ir al Salmo 51 y leerlo. Un día un hermano me llamó y me dijo: hermano, estaba casi llorando, me dijo: hermano, ayúdeme por favor. Lo que pasa es que cometí un pecado delante del Señor y ya me arrepentí, ya le pedí perdón al Señor, pero siento que no me ha perdonado y me sigo sintiendo mal. Todavía seguían esos dardos, ¿no? Ahí, Dios no te ha perdonado. Y no me siento bien, hermano. ¿Y estás convencido? ¿Estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido completamente. Entonces Dios ya te perdonó. Sí, pero yo me sigo sintiendo mal. Le dije: no batalles, lee el Salmo 51. No una ni dos veces, muchas veces, despacito, línea por línea, y te va a ayudar mucho. Hermanos, créanlo, el Salmo 51 es el reclinatorio de los creyentes. Cuando usted vaya con Dios a ponerse a cuentas, porque a veces uno reconoce su pecado, así como David: pequé contra Jehová, y se siente uno mal, y el Espíritu Santo le redarguye a uno de pecado, y dice uno: ¿qué he hecho? ¿No es así, hermanos? ¿O qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Entonces uno le pide al Señor el perdón. Pero si lees el 51 de Salmos, es mucho mejor. Por eso yo le llamo el reclinatorio de los creyentes. Entonces David, cuando exclama delante de Dios y le dice a Natán: pequé contra Jehová, hay un cambio en su vida, y las primeras palabras de David son para pedir piedad. Y dice ahí el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Y qué le dice? Borra mis rebeliones. Sus primeras palabras son para pedir piedad. Sabe que ha hecho lo malo y sabe que el castigo es inevitable, hermanos. Sabe que merece un castigo por su transgresión. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. Y aunque el creyente cuando peca no muere espiritualmente, el contexto de esta porción de Romanos tiene que ver con la salvación. Pero aún así, hermanos, aunque el creyente cuando peca no muere espiritualmente ni va a la perdición, pero sí hay muerte, hermanos, cuando hay pecado. Y le voy a decir por qué. Porque lo primero que muere cuando pecas es la comunión con Dios, ¿sí o no? Cuando caemos en pecado, lo primero que muere es la comunión con el Señor. No puedes tener comunión con Dios estando en pecado. También muere la comunión con la familia. Muere la comunión con los hijos. Ahora hay que pedir perdón. Y tienes que hablarle a tus hijos y decirle: hijos, he hecho algo malo, perdónenme. A la esposa, al esposo.
Muere la comunión con los hermanos. No es posible que puedas venir y estar con los hermanos así bien tranquilo cuando estás en pecado. No puedes tener comunión con los hermanos. Tiene que haber una restauración, tiene que haber un arrepentimiento. También muere la credibilidad, la confianza, el buen testimonio. Ya no vas a ser el mismo. Va a tener que pasar mucho tiempo para que la gente crea en ti. ¿Sí o no, hermanos? Y si no hay arrepentimiento, entonces viene la disciplina. Como aquella que menciona Hebreos en el capítulo 12, cuando dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta la disciplina, hermanos? A nadie. A nadie nos gusta la disciplina, pero a veces es necesaria. Y a veces Dios la tiene que implementar en sus hijos porque no queremos entender. Y no nos gusta. Pero después dice que da fruto apacible y de justicia a todos que en ellos han sido ejercitados, ¿verdad? A los que en ella, han sido ejercitados. Entonces David sabía que venía el castigo y por eso clama a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esa oración preciosa de David, ahí en el Salmo 51, cambia la vida de él. Y Dios lo escucha, hermanos. Y Dios escucha nuestras oraciones cuando hay arrepentimiento sincero. Por eso cualquier cosa mala que estemos haciendo tenemos que ponerla delante del Señor. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora léalo conmigo, ¿sí? El versículo 2 del Salmo 51 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabe que su corazón, ¿cómo está, hermanos? Si le dice lávame, es porque está sucio. Sucio. Y le pide a Dios que lo lave y lo limpie. Si Dios nos preguntara, hermanos, en estos momentos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Cuántos nos pondríamos de pie y le diríamos: Señor, tengo un corazón limpio, no he hecho nada malo? ¿Cuántos, hermanos? ¿Qué fue lo último que hiciste? ¿Qué fue lo último que vieron tus ojos? ¿Qué fue lo último que habló tu boca? ¿Cuál fue el último pensamiento malo que abrigaste ahí en tu mente, hermanos? Entonces, ¿qué le diríamos al Señor? David le dice: lávame más y más de mi maldad. Y es una oración constante, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor: Señor, lávame más, porque mi corazón se ensucia cada día en este mundo con tantas cosas malas que le entran a mi ser, a través de mis ojos, a través de mis oídos. Y yo lo recibo. Es como el ambiente, ¿no? En estos meses, hermanos. Me decía el doctor: enero ha sido muy, muy alérgico. Le digo: enero, febrero, diciembre y todo. Y dice: a veces no es así, pero últimamente sí. Ayer me dice: traes una fuerte alergia, no traes infección, pero traes todo inflamado, ¿no? Porque en el ambiente hay muchos virus, hay muchas bacterias, hermanos, y pues aunque no queramos, ahí andamos en la calle, ¿no? Y en el sentido espiritual es lo mismo, hermanos. Este mundo tiene muchas bacterias y virus espirituales que se meten a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo contaminan. ¿Sí o no, hermanos? Entonces tenemos que pedirle al Señor: Señor, límpiame, quita de mí todo lo malo. Porque a veces ni nos damos cuenta y ahí traemos el virus. Y ahí lo traemos y se va haciendo más grande esa bacteria pecaminosa que está afectando nuestras vidas. Y no nos damos cuenta y estamos como David en ese interno antes de Natán. Y por eso David le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero que lea conmigo el versículo 3 del Salmo 51. ¿Estamos ahí, hermanos? Lo leemos, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este versículo me gusta mucho, hermanos. Le voy a decir por qué.
Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué valor, hermanos? ¿Qué valor para decirle al Señor, Señor, yo reconozco que me he rebelado contra ti? Y luego hay algo muy interesante, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, este versículo, hermanos, nos enseña algo muy bonito que yo quiero compartir con ustedes. La primera frase, la primera línea dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Es la actitud más valiente y más sincera de una persona arrepentida. Porque se necesita valor, hermanos, para reconocer nuestros errores, ¿sí o no? Se necesita valor para decir, he cometido un error, he pecado contra ti, Señor, he hecho lo malo. Es casi parecida a la que le dijo a Natán, aquella de pequé contra Jehová. ¿Sí? Esta frase de porque yo reconozco mis rebeliones es la antesala del perdón y de la salvación. Cuando alguien exclama esto, hermanos, está camino al perdón. Cuando estás platicando con alguien y le estás exponiendo el evangelio y dice sí, y tú le preguntas entonces cómo te ves tú delante de Dios, y la persona dice pues sí, reconozco que tengo pecado. Hermanos, los que hemos testificado es la frase, aunque no se escuche bien, ¿no? Pero para nosotros es la frase más bonita, no porque reconozco porque tenga pecado, sino porque sabemos que va directo hacia el perdón, hacia el arrepentimiento. Y cuando la persona dice, sí, yo reconozco que soy pecador y que ese pecado me separa y que me va a llevar al infierno, entonces nos da gusto cuando estamos hablando con ellos, hermanos. Por eso les digo, esa frase de yo reconozco mis rebeliones es la antesala del perdón y de la salvación. Es el punto de inflexión de una persona que quiere restaurar su comunión con el Señor. Por eso siempre ten el valor de decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti y reconozco que me he rebelado contra ti. Porque se necesita valor, hermanos. Pero en la segunda línea del versículo 3 dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Qué bonita confesión. Qué bonita confesión. Y le voy a decir por qué. Y mi pecado está siempre delante de mí. Dentro de los creyentes, hermanos, hablo de los hijos de Dios, hay dos tipos de personas, considerando que todos pues pecamos, ¿no? Porque todavía traemos esta naturaleza pecaminosa. Entonces nadie puede decir que no tiene pecado, todos pecamos. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o seamos arrebatados, ¿no? Y nos dé un cuerpo glorificado el Señor. Pero mientras todos pecamos, hermanos, de una, de otra manera. Entonces, dentro de este grupo de los creyentes, hay dos tipos de personas, y ponga mucha atención. Considerando, ¿no?, que todos somos pecadores, hay dos tipos de personas. Unos representan al David antes de Natán, ¿sí? A ese David que duró casi un año, más de 9 meses, cegado, creyendo que todo estaba bien. Unos representan al David antes de Natán y otros, el otro grupo, representan al David después de Natán. Los primeros son los creyentes que se la pasan haciendo cosas malas delante de Dios y de ellos y creen que todo está bien, que no pasa nada. Creen que Dios pasa por alto todas las cosas malas que hacen cada día. Y creen, y aquí está lo peor, hermanos, y creen que entre Dios y ellos no hay nada que estorbe. Y oran a Dios y claman a Dios, ¿sí? No alcanzan a ver sus pecados que se interponen entre Dios y ellos. Y asisten a la iglesia y conviven con la congregación.
y creen que todo está bien, pero siguen haciendo cosas malas. No alcanzan con sus ojos a ver sus pecados que se interponen entre Dios y ellos, viviendo en una, y ya lo dije hace un ratito, en una falacia, en una mentira. Pero miren quién sí los ve. Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías, por favor. Capítulo 2. Y vamos a leer lo que Dios le dice a Israel. El versículo 23. Jeremías 2, 23. Mire, ¿estamos ahí, hermanos? Lea conmigo esta porción. Dice: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Eso le está diciendo Dios a Israel. Y mire lo que Dios le dice también a Israel un versículo antes, el versículo 22. ¿Estamos ahí? Lo leemos, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Se acuerda la frase de David? Porque mi pecado está siempre delante de mí. El grupo de las personas que todos los días hacen cosas malas no ven su pecado, pero Dios sí lo ve. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Así son el grupo de personas que son parecidos a los de David antes de Natán. Algunos no quieren ver sus pecados, engañándose a sí mismos y jugando al creyente espiritual. La santidad, hermanos, que Dios nos demanda no es un juego. No es un juego, hermanos. Dios quiere que seamos santos, porque en este mundo lo único que hay es suciedad espiritual. Y muy fácilmente nos podemos ensuciar. Y nosotros somos la luz de este mundo, hermanos. Nosotros somos la sal de este mundo. Hay un documental que se llama Lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y yo lo estaba viendo hace algunas semanas. Y ahí me llama la atención una parte donde dice que cuando después de 30 días que se cayeron las Torres Gemelas, aún había escombros, hermanos, porque tardaron 6 meses en limpiar todos los escombros. Pero aún a los 30 días había muchos escombros, había columnas retorcidas, había mucho polvo, mucha tierra, y todo el ambiente era gris, y pasan escenas, ¿no? Y dice el documental que de entre todas las personas que andaban ahí recogiendo los escombros, una mujer en medio de todas las columnas retorcidas, el acero, los pedazos de bloque, la tierra, todo, en medio de todo eso, una mujer vio algo verde allá a lo lejos y se acercó, y era una plantita de 30 centímetros, un tallo con algunas hojitas verde así, y se distinguía en medio de todo lo gris, hermanos, y de todo lo rojizo, ¿no? Del óxido de las columnas, del acero. Entonces esa mujer le habló a las demás personas y les dijo: vengan, miren lo que encontré, una planta verde. Se acercaron todos y empezaron a quitar todo el escombro con maquinaria, y se dieron cuenta que era un árbol que estaba caído, derrumbado, estaba quemado. Pero en la raíz no estaba quemada, los troncos estaban quemados, estaban quebrados, pero la raíz no, y de la raíz brotaba esa pequeña plantita.
Entonces lo que hicieron fue que cortaron los troncos quemados, sacaron la raíz conservando la plantita y se la llevaron al Departamento de Forestación de Nueva York, ahí en los Estados Unidos, y ahí lo tuvieron. ¿Sabe cuánto tiempo lo tuvieron? 10 años, hermanos, casi 10 años. En el 2010, esa plantita ya era un árbol de 9 metros de largo. Y se lo llevaron al lugar donde estaba plantado. Y hoy allí está plantado. Y es el árbol sobreviviente. Es el árbol que sobrevivió. Después de casi 10 años, hermanos. Pero fue algo verde que se vio en medio de todos los escombros. Hermanos, este mundo está lleno de escombros. Espiritualmente hablando, ¿sí o no? Si usted prende la televisión y ve puras cosas que no agradan al Señor. Si usted va a la calle y ve puras cosas que no agradan al Señor, si usted ve los noticieros, ve puras cosas que no agradan al Señor, porque este mundo está destruido, está en escombros, hermanos. Y usted y yo somos la única plantita verde que puede resurgir de entre todo este mundo destruido. Pero tenemos que estar limpios. Limpios, porque si estamos sucios no vamos a poder servir. Si en nuestro corazón hay suciedad y hay pecado, no vamos a poder servir al Señor. Dios demanda santidad para poder servir al Señor. Por eso la santidad que Dios demanda no es un juego. Por eso delante de Dios no hay pecado oculto. Él conoce todos nuestros pecados, hermanos, aún los pensamientos más ocultos en nuestro corazón, que ni siquiera nos atrevemos a decirle al esposo, a la esposa, a los hijos, al pastor menos, ¿cómo, verdad? Dios los conoce. Dios los conoce, hermanos. Y David, ahí en el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es imperativo pedirle al Señor que examine nuestro corazón y nos haga saber las cosas malas que hay en él, hermanos. ¿Sí? Como los creyentes del segundo grupo. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay dos tipos de creyentes? Los primeros se parecen al David antes de Natán, y los segundos se parecen al David después de Natán. Los que representan al David convencido de pecado. El que no necesita que Dios se lo señale ni le diga: mira, ahí está tu pecado. El que ve con sus propios ojos y su corazón el pecado que está delante de él. Y exclama y dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos de ser, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser como el David después de Natán. Que nosotros mismos vemos nuestro pecado y decimos: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? Perdóname, Señor. Cuando un creyente está convencido de pecado, no puede mirar a Dios sin antes ver su pecado. Yo no puedo orar a Dios sabiendo que estoy haciendo algo malo. Yo no sé usted, hermanos. Pero tenemos que ser así. Lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestra comunión con Dios. Podrás hacer muchas oraciones, pero en el fondo sabe que la única oración que Dios va a escuchar es la de confesión y de arrepentimiento. Así que si hay pecado en tu vida, hermano, hermana, lo primero que tienes que hacer es ponerlo delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, porque últimamente he hecho esto, he hecho aquello, estoy haciendo cosas malas, algunas sin querer, algunas sin darme cuentas, algunas otras con alevosía y ventaja, ¿verdad? Pero son cosas malas. Perdóname, Señor, porque sé que si tú no me perdonas, cualquier cosa que yo te pida, no me vas a escuchar. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, en esta mañana es el tiempo para pedirle a Dios que te limpie todo tu corazón. ¿A qué grupo perteneces, hermano? Lo más bonito es cuando un creyente dobla sus rodillas y delante de Dios para confesar su pecado y clamar perdón. ¿Se acuerda de 28:13 de Proverbios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios demanda santidad, hermanos, de ti y de mí todos los días, porque esa es su voluntad, porque la santidad es la voluntad del Señor.
Dios quiere que todos seamos santos, que nos apartemos, hermanos. Regresemos a Salmo 51. Dice el versículo 4. Léalo conmigo, hermanos. Salmo 51, versículo 4. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero mire las palabras que dice David: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le voy a decir algo. Antes que cometer adulterio con Betsabé y deshonrarla, antes que mandar matar a Urías Eteo, David ya había pecado contra Dios. David pecó contra Dios primero, antes que con los involucrados. Y le voy a decir por qué. Si por alguna razón, vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a imaginar, no fue así, pero vamos a imaginar, que si por alguna razón no le pueden traer a Betsabé cuando él manda por ella, ¿se acuerdan? Que mandó preguntar por ella, después mandó algunos mensajeros y ya se la trajeron. Pero si por alguna razón llegan y le dicen: mi rey, ella no quiso venir, no estaba dispuesta, no pudo, llegó el esposo, qué sé yo, no sé. ¿Sabe qué? David ya había pecado contra Dios en su corazón, por todo lo que él había planeado con ella allí en el terrado. Yo sé que alguien dirá: hermano, la ley solo castigaba el adulterio si se llevaba a la práctica. Levítico 20:10. Si algún hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos indefectiblemente. Y es correcto, hermanos. O alguien dirá: hermano, pero hasta ahí David no había pecado porque Cristo todavía no había llegado. Hasta que Cristo llegó, lo elevó más allá. Cuando ahí en Mateo 5:28 él dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adúltero con ella en su corazón. Y es correcto. Pero aún así, hermanos, David ya había pecado contra Dios. Mire lo que dice Dios ahí en Proverbios capítulo 6. Vamos a Proverbios capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 16 al 18. Proverbios 6, 16 al 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Léalas conmigo, de estos tres versículos. Dice el 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí, gracias. Dice 6 cosas aborrece Jehová, pero me quiero centrar en el versículo 18, la primera línea. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y bueno, lo completamos, ¿no? Los pies presurosos para correr al mal. Y dígame si el querer tener a la mujer de tu prójimo no es un pensamiento inicuo. ¿Sí o no? Por eso David pecó contra Dios antes de que le trajeran a Betsabé. Y él dice ahí en el Salmo 51: contra ti solo he pecado. Antes de destruir el matrimonio que destruyó, antes de llevar a la muerte a aquel hombre inocente, antes de deshonrar a aquella mujer, David ya había pecado contra Dios, hermanos. Al primero que ofendió David fue a Dios. Y le voy a decir algo: al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios, hermanos.
Cuando se gesta la maldad aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, en ese momento ya estamos pecando contra Dios. El abrigar y maquinar malos pensamientos también es pecado. El Señor Jesucristo lo dijo. Tenemos que ir a Dios y pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname porque estoy pensando cosas malas. Perdóname porque quiero hacer cosas malas. Perdóname porque estoy planeando hacer cosas malas. Perdóname, Señor, porque me estoy deleitando en pensamientos que no son de acuerdo a tu voluntad ni a tu santidad. Perdóname, Señor. Tenemos que hacer eso, hermanos. Limpiarnos en todos los sentidos. ¿Sí? Y pedirle a Dios que nos perdone. Tengo aquí más escrito, pero se nos acaba el tiempo, hermanos. Podríamos estudiar todo el Salmo 51. Solo quiero resaltar la petición de David a Dios, ahí en el versículo 10. Del Salmo 51, versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa misma petición es necesario que hoy la pongamos delante del Señor, porque a eso vinimos, hermanos. Vinimos a limpiarnos, vinimos a que el Señor nos quite toda impureza, vinimos a que el Señor lave nuestro corazón, lave nuestra mente, lave nuestros ojos, hermanos, lave nuestra boca, lave nuestros miembros, y decirle: Señor, perdóname. Hoy me doy cuenta que he estado o había estado haciendo algunas cosas que a ti no te agradan y no las había visto, pero hoy ya las veo. Perdóname, límpiame. Esa es la petición, hermanos, que tenemos que decirle al Señor. La mejor ofrenda que hoy le podemos poner delante de Dios es la que David menciona en el versículo 17. Léala conmigo, del Salmo 51, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué mejor ofrenda que darle al Señor en esta mañana, que es nuestro corazón? Podrás traerle tu diezmo, lo cual es bueno, hermanos, y hay que traerlo, ¿no? Podrás traerle un canto, podrás cantarle bonito ahorita, y qué bueno, hay que hacerlo. Pero si tu corazón está sucio y no se lo traes a Dios, no va a recibir lo demás. Lo primero que va a recibir Dios de ti es tu corazón, contrito y humillado, diciéndole: Señor, yo creía que era muy bueno, yo creía que era muy buena, yo creía que nada más fulano y mangano hacían cosas malas, pero ahora me doy cuenta que yo también hago cosas malas, aunque sean pequeñitas, pero son cosas malas. Porque Dios demanda una santidad completa, hermanos. Y no podemos estar teniendo comunión con Dios y pecando al mismo tiempo. No se puede, hermanos. No se puede. O hacemos una cosa o hacemos la otra. ¿Cómo está tu vida delante de Dios en esta mañana, hermanos? David le dice: limpia mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿No está muy limpio? Hay algunas cosas que hay que limpiar. Confiésalo al Señor hoy delante de Él en oración, hermano, hermana. Así como cuando a veces, hermanos, por alguna razón no podemos bañarnos. A mí me gusta bañarme todos los días, pero a veces por alguna razón no se puede, ¿verdad? A los niños no les gusta bañarse todos los días, ¿verdad? Pero los niños huelen bonito. Bueno, los míos, mis nietos, no sé los demás, ¿verdad? Pero los míos sí. Dicen que nada más los de uno, ¿verdad? A veces dice mi nieta: abuelo, ven, ¿qué pasó? Mis pies huelen a quesito. Ya. No debí de haber dicho esto, hermanos. Algunos se van a querer venir. Entonces, pero a veces los adultos, hermanos, a veces por alguna razón no nos podemos bañar, ¿verdad? Como cuando vamos a Wally, que ahí pues es difícil bañarse todos los días. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando ya tenemos varios días sin bañarnos, ¿qué dice el esposo? ¿Qué dice la esposa? Oye, hueles a león, ¿verdad? Hazte para allá.
¿Qué huele tan feo? Dicen, no, eres tú que no te has bañado. Y a uno dice, pues sí, y luego llega uno a tal punto que hasta uno mismo se da asco y dice, ¿a qué huelo, verdad? Entonces, necesito bañarme. Entonces va uno al baño, hermanos, y dice uno, me urge bañarme, me urge limpiarme. Entonces va uno y se baña, se asea, y ya, ¿cómo sale uno del baño, hermanos? Hasta pesa menos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ya peso menos, siento que peso menos. Y se siente uno limpio, hermanos. Y huele bien, y si te perfumas, pues qué mejor, ¿no? Más bonito. Y ahora sí, la esposa dice, ahora sí hazte para acá, ¿verdad? Ya hueles bonito, el esposo, ¿verdad? Así, hermanos, hoy es día de asearnos espiritualmente, porque hay suciedad que la traemos, aunque no la veamos, hermanos, la traemos aquí en el corazón y aquí en nuestra mente, y la traemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Hay que lavarnos delante del Señor y pedirle, Señor, perdóname, límpiame, mira mi corazón si hay maldad. Límpiame. Quiero en esta mañana salir limpio, quizás mañana, quizás pasado mañana otra vez, porque vivo en este mundo, me voy a ensuciar, pero tengo la bonita, lo bonito, ¿no? De que el Señor me vuelve a limpiar cada día. Pero hoy domingo, hermanos, es día de limpiarnos. Hoy domingo es día de bañarnos espiritualmente. Dice el apóstol Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que pídele a Dios en esta mañana que te limpie, que quite todo lo malo que hay en ti. Y esas cosas malas que has estado haciendo que nadie conoce, nada más el Señor, ponlas delante de Él. Y dile, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. Límpialo. Porque hoy es día, hermanos, de limpieza. El Señor demanda santidad. Santidad completa para sus hijos. Para poder servirle al 100%. Entonces, cuando el Señor te limpia, y tú conscientemente dices, ahora sí voy a tratar de hacer todas las cosas correctamente, ahora sí podemos servir al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Todos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, a través de ella tú nos limpias, a través de ella tú nos señalas, Señor, todas las imperfecciones que hay en nuestra vida, que hay en nuestro ser. Porque a veces no las vemos, Señor, porque a veces nos conformamos a este mundo y nos vamos haciendo como este mundo sin darnos cuenta, y empezamos a imitar y hacer cosas que hace este mundo, Señor, sin saber que nos estamos contaminando de las cosas pecaminosas de este mundo, Señor. Pero bendito seas porque tu palabra es el agua viva que nos limpia cada día. Y en esta mañana, Señor, tu palabra nos ha expuesto nuestra suciedad, lo malo que hay en nuestros corazones, lo malo que hay en nuestra mente, lo malo que hay en nuestro ser. Tu palabra la ha expuesto a la luz, Señor. Y queremos pedirte que tú nos limpies de todo pecado, porque queremos ser santos, santos delante de ti. Queremos estar apartados delante de ti, Señor, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y abogado tenemos para contigo a nuestro Señor Jesucristo, que Él aboga por nosotros cada día, Señor. Aunque el acusador vaya todos los días, Él nos defiende. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú perdones todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, porque lo necesitamos y reconocemos que hemos fallado contra ti, Señor. Pongo delante de ti a cada hermano y a cada hermana que oran en estos momentos ante ti, Señor. Así como estamos, hermanos. Hoy fue día de limpieza, hoy fue día de que Dios habló a tu corazón, y así como al principio lo decíamos, quitando todo prejuicio y pidiéndole al Señor que nos abriera el corazón. Porque Dios demanda santidad, porque somos la diferencia en este mundo, hermanos. Porque Él nos puso en este mundo, pero necesitamos estar limpios para poder servirle. Un corazón sucio no puede servir al Señor, ni puede tener comunión con Dios.
¿Cuántas cosas malas hay que has hecho, hermano, hermana? ¿Cuántos malos pensamientos? ¿Qué fue lo último que hablaste que ofendió a alguien? ¿Qué fue lo último que dijiste que hirió a alguien? ¿Qué fue lo último que pensaste tramando contra alguien o tramando contra algo? ¿Qué fue lo último que vieron tus ojos que ensució tu mente y tu corazón? ¿Qué fue lo último que escucharon tus oídos que te ensució el alma? Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, hermanos, porque este mundo está lleno de maldad y de inmundicia, y para poder servir al Señor tenemos que estar limpios. Así que en esta mañana yo te invito a que tú ores a Dios y le digas: Señor, límpiame, lávame más y más de mi pecado y borra todas mis rebeliones, como esa oración preciosa de David. Yo te invito a que tú le digas: Señor, he pecado contra ti solo he pecado. Límpiame. Y mi pecado está siempre delante de mí. Díselo al Señor en esta mañana. Y yo quiero orar por ti. ¿Cuántos le quieren decir al Señor eso? Yo quiero orar por ti. Y yo quiero pedirle al Señor que nos ayude a todos, entre los cuales yo me incluyo, hermanos. Porque yo soy el primero que tengo que recibir esta palabra. ¿Cuántos le van a decir al Señor: Señor, límpiame? Quiero ser diferente, quiero que haya un punto de inflexión en mi vida a partir de este día, de dejar de hacer cosas malas a empezar a hacer cosas buenas, Señor. Quiero que cambie mi vida a partir de este día. Todo, aunque no estén los hermanos, aunque ande yo solo, yo sola, yo sé que estoy delante de ti, tú me ves todos los días. Quiero ser siempre una persona íntegra delante de ti. Límpiame primero, quita de mí todo pecado. ¿Cuánto le dirán esta mañana? Levante su mano, quiero orar por ti. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera decir, hermano? Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Alguien que reconoce y dice: hermano, realmente yo necesito un baño completo de parte del Señor, porque mi corazón no está muy limpio. Lo reconozco. Se necesita valor para reconocer, hermanos. Muchas veces he ido al Salmo 51, hermanos, para ponerme a cuentas con el Señor, porque somos seres humanos que pecamos todos los días y es necesario hacerlo, hermanos. ¿Quién más quiere ponerse a cuentas delante del Señor? ¿Quién más quiere salir limpio en esta mañana delante del Señor? ¿Habrá alguien más? Quiero orar por usted. Pídele al Señor que te ayude, que no sea en vano esta hora que estuvimos aquí predicando, esta hora que estuviste escuchando su palabra, que haya valido la pena, que cambie tu vida. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, y porque tu voluntad es agradable y perfecta, y tu voluntad es nuestra santificación. Ayúdanos a ser limpios cada día. Sabemos que mañana vamos nuevamente a volver a contaminarnos de las cosas de este mundo, pero te pedimos que nos ayudes para que cada día podamos limpiarnos, Señor, de las cosas malas y ser unos hijos tuyos íntegros, Señor, de los cuales tu nombre sea glorificado, no que se blasfeme. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que en esta mañana tomó una decisión, y sé con ellos y ayúdales, Señor, para que puedan ser fieles. Ayúdanos a todos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Te damos las gracias por este precioso tiempo. Todo te lo pedimos dándote la honra y la gloria en el nombre bendito de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.